Es imposible ver a las personas a través de los ojos de Jesús si no tenemos el corazón y los ojos del Señor Jesús. Te invito a quedarte hasta el final de este mensaje para que podamos encontrar respuestas a la pregunta: ¿cómo podemos ver a las personas a través de los ojos del Señor Jesucristo? Bienvenidos. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor, por tu santa palabra. Gracias por amarnos tanto y gracias por darnos respuestas claras en tu santo mensaje. Te suplicamos humildemente que nos guíes a toda la verdad y que pongas en nosotros un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva naturaleza que nos permita ver a las personas como el Señor Jesucristo las ve. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, te voy a invitar a leer la Santa Biblia, que en ella encontramos la respuesta a la pregunta más importante de este tema. ¿Cómo es que tú y yo podemos ver a las personas a través de los ojos del Señor Jesucristo si no tenemos los ojos del Señor? Que la Biblia nos responda. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21 dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este primer pasaje, la Biblia ya nos presenta respuestas claras. Importante, mis hermanos, que reconozcamos que para ustedes y para mí es imposible ver a las personas con los ojos del Señor si no tenemos los ojos del Señor. Pero por la gracia y por la sangre del pacto eterno, el Padre Celestial hace las obras en nosotros a través de Jesucristo. Lo que quiere decir que cuando un cristiano se rinde por completo ante el Padre Celestial, ahora el que hace las obras en ese cristiano ya no es él, ya no es el yo, ya no es su naturaleza, ahora las hace Cristo Jesús. El pasaje nos dice que el Señor nos hace aptos para toda buena obra en Cristo Jesús. ¡Qué buena respuesta de la santa palabra de Dios! ¿Cómo es que tú y yo podemos ver a los demás con los ojos de Jesús? Viviendo en el Señor, permitiendo que el Señor sea el que vea a través de nosotros. Y es que ser cristiano es rendir mis manos a Cristo para que sean usadas por Él. Cristianismo es rendir mi corazón a Cristo para que en mi corazón palpite el Señor. Cristianismo es darle mis oídos al Señor para que sea el Señor Jesucristo el que oiga a través de mis oídos. Y ya sabrás lo que sigue. Cristianismo es darle nuestros labios al Señor para que el Señor hable a través de nosotros. Y cristianismo es rendirle nuestros ojos al Señor para que sea el Señor el que vea a través de nuestros ojos. Alabado sea Cristo Jesús. Gálatas 2:20 también nos da la respuesta. Vamos a leerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo podemos ver a través de los ojos del Señor Jesucristo cuando somos uno con Él. Cuando decimos como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Pero para poder decir lo que decía el apóstol Pablo, necesitamos por la gracia de Dios estar crucificados a nuestro yo. Y esto no se hace una sola vez en la vida, sino que es una obra diaria. Todos los días debemos permitir ser crucificados en nuestro yo. Nuestra naturaleza, nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestras elecciones deben estar crucificadas para que en nuestra vida reine la voluntad de Dios, para que reinen sus mandamientos, para que sea la naturaleza del Señor, su gran misericordia, lo que se manifieste en nuestra vida, pero también a través de nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo sea el Rey de nuestra vida y reine en nuestro corazón, ya no veremos a los pecadores como miserables, como despreciables, ni tampoco los miraremos con indiferencia, sino que lo haremos con el amor, con la misericordia y con la compasión con la que Cristo lo hace. Permíteme compartirte unos pasajes del espíritu de profecía que con la ayuda del Señor estoy seguro que van a conmover tu corazón, así como han conmovido el mío. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el consejo del Señor. Todo lo que hay de bueno en hombres y mujeres es el fruto de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos enseña a revelar rectitud en nuestras vidas. La obra máxima que se puede hacer en nuestro mundo es glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo. Dios hará perfectos solo a los que mueran al yo. Los que están dispuestos a hacer esto pueden decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de la hermana Elena de White, comentando a Gálatas 2:20. Este pasaje que acabo de leer nos muestra cómo podemos ver a las personas a través de los ojos de Jesús, y es estando llenos del Espíritu Santo, y por la influencia y la inspiración del Espíritu Santo, morir al yo todos los días, para que así ya no viva mi carne, ya no vivan mis gustos, sino que ahora viva Cristo. Ahora te voy a leer otro pasaje del espíritu de profecía que también es muy claro, muy diáfano, muy directo. Dice: los cristianos deberían manifestar la ternura de Cristo, y lo harán si Él mora en el corazón. ¿Cómo es que podemos ser tiernos si nuestra herencia pecaminosa nos lleva a ser rudos, toscos y a veces imprudentes? Dice aquí que podemos manifestar la ternura de Cristo, pero solamente cuando Él more en nuestro corazón. ¿Y qué más va a pasar cuando el Señor Jesucristo more en nuestro corazón? Sigo leyendo. Verán a Jesús en sus hermanos. Notemos, cuando Cristo mora en nuestro corazón, vemos a Jesús en nuestros hermanos. En el pobre y doliente vemos a Cristo y por eso corremos a ayudarlo. En el orgulloso, en el soberbio, vemos a Cristo, no en su ejemplo, sino que vemos a Cristo sufriendo por él. Vemos la sangre de Cristo anhelosa de cubrir a esa persona para transformarlo. Cuando Cristo mora en nuestro corazón, vemos a Jesús en nuestros hermanos. Y hay más, sigo leyendo. Se consultarán bondadosamente. Esto quiere decir que habrá humildad entre nosotros, que nunca nos vamos a creer superiores que los demás, que siempre buscaremos orientación, consejo, con humildad, pero también con bondad. Escucharemos los consejos, escucharemos las orientaciones y lo haremos con sencillez de corazón. Este pasaje, que es cortito, lo puedes encontrar en la matutina Cada Día con Dios, capítulo del 2 de julio, titulado Todos vosotros sois hermanos. Párrafo 5. Pero déjame compartirte un párrafo más. Cuando los hijos de Dios estén imbuidos con el espíritu del Maestro, verán en su derredor almas
que están pereciendo en el pecado, y dedicarán todo su esfuerzo para salvar a los que están cerca, aún en sus propios hogares, y a los que están lejos. Matutina, alza tus ojos, del capítulo 3 de marzo, bajo el título Dios necesita obreros. Párrafo 3, parte final. El espíritu de profecía insiste categóricamente para ti y para mí que es imposible que veamos a las personas a través de los ojos de Jesús si primero no estamos llenos del Espíritu Santo, si Cristo no mora en nuestro corazón y si no estamos dispuestos a morir al yo día tras día. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando Cristo mora en nuestro corazón y cuando estamos dispuestos a morir al yo, dice el Espíritu de profecía, basado en la Biblia, que entonces el Señor hará esta obra en nosotros. Ver a las personas como Cristo las ve será un fruto del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Qué lindo es el Señor, qué bonito es el Señor, que no nos pide que hagamos algo imposible para nuestra naturaleza, sino que nos dice, déjame hacerlo en ti. Ríndeme tu corazón, entrégame tu vida y yo lo haré. Ese es el secreto, mis hermanos. El cristianismo no tiene nada que ver con nuestra vida o con nuestra capacidad o con nuestros talentos. El cristianismo tiene todo que ver con Cristo. Cristo a través del ser humano manifestando la gloria de Dios. Nunca olvides esto, mi hermano y mi hermana. El Señor Jesucristo nunca pierde la esperanza de salvar un alma. Por eso estuvo dispuesto a dar su vida. El Señor Jesucristo siempre ve lo mejor en los demás. Él siempre ve tus virtudes, siempre ve tu vida como puede llegar a ser si te entregas en sus manos. Siempre ve mi vida como puedo llegar a ser si me rindo ante su voluntad y ante su gracia. El Señor Jesucristo creía tanto en la gente que nunca dejó de creer en Pedro, aunque sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor Jesucristo cree tanto en la gente que recibió a Judas y lo puso lo más cerca posible a él, con la esperanza de salvar su alma, con la esperanza de hacer crecer en él el amor puro, la santidad. Lo puso cerca de él, no lo puso lejos, lo puso en un cargo de alta importancia. Era el tesorero de los discípulos. Y tú y yo sabemos que el Señor Jesucristo lo hizo así, porque mientras más cerca estuviera de Cristo, Judas tendría más oportunidades de salvación. Es más, si leemos el capítulo llamado El origen del mal, tanto en el libro El conflicto de los siglos, como en el libro Patriarcas y Profetas, nos vamos a dar cuenta que cuando Lucifer o Luzbel se rebeló en el cielo, no fue de una vez que el Señor le dijo, te vas de aquí. Dios no lo sacó al instante. ¿Saben qué dice ese capítulo? Dice que el Señor le dio mucho tiempo para que reflexionara, para que se arrepintiera, y nos muestra los pasos que el Señor dio. Pero Satanás usó ese tiempo para rebelarse más y para corromper a otros ángeles. Pero nos muestra cómo el Señor siguió una conducta de misericordia, siguió varios pasos. Primero envió al Señor, a Cristo, para que hablara con él, para que le hiciera caer en cuenta de su error. Luego los ángeles y luego el concilio celestial. Todo el concilio en pleno habló con él y le dieron la oportunidad, pero no quiso aceptarla hasta que llega el momento que, como dice Apocalipsis 12, ya no fue hallado más lugar en el cielo. Y ese texto pareciera decir que se buscaron todas las formas, se buscaron todas las posibilidades para encontrar un lugar para él, para que él se pudiera quedar, porque la misericordia de Dios no quiere perder, no quiere condenar, no quiere juzgar, quiere redimir. Pero si finalmente la criatura dice, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, Dios, en su infinita bondad, en su gran misericordia, le dirá a la criatura, está bien,
eres libre. Acepto tu decisión, con mucho dolor, pero la acepto. La revelación también nos muestra que el Señor Jesucristo luchó por el alma de Judas hasta el último momento. Permíteme compartir contigo unos pasajes profundos, conmovedores, del espíritu de profecía con respecto a lo que el Señor hizo por Judas. Escucha bien. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana, y nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 57 y 58. Pero también puedes encontrar este texto en la matutina Conflicto y Valor, del capítulo lunes 8 de noviembre, titulado Una oportunidad para todos. Otro pasaje nos dice: los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no le desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma. Su corazón clamaba: ¿cómo tengo de dejarte? El poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas, pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento, y los antiguos impulsos, puestos a un lado por el momento, volvieron a dominarle. Matutina Conflicto y Valor, martes 9 de noviembre, titulada Solo Jesús lo sabía. Hermanos, ni siquiera Judas, que entregó a su maestro, que lo traicionó de una manera cruel y sin misericordia, fue despreciado por el Señor Jesucristo, aunque él sabía lo que Judas iba a hacer. Y es que la misericordia del Señor, el corazón de amor infinito, mira a través de los ojos de Jesús a cada alma con gran anhelo de salvación. Por eso tú y yo podemos estar seguros de que el Señor no nos ha despreciado, de que el Señor no ha terminado con nosotros y de que la buena obra que Él ha comenzado la va a perfeccionar y la va a terminar por su gracia, pero si nosotros se lo permitimos. Si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Si Lucifer se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado, porque Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Sus ojos ven siempre con misericordia, ven siempre con paciencia, y nos pide que hagamos lo mismo. Pero no te lo pide a ti solo. Te dice: déjame ayudarte, yo lo puedo hacer en ti. Lo mismo me dice a mí. ¿Saben que la forma como vemos a la gente demuestra lo que hay en nuestro corazón? Es imposible que hayamos sido transformados por Cristo y que veamos a la gente con ojos de indiferencia o de desprecio. Si vemos a la gente con desprecio, con indiferencia, hay algo mal en nuestra vida espiritual. Hay algo muy mal en nuestro corazón. Eso sería evidencia de que no hemos sido transformados por el Señor. ¿Y saben, hermanos, qué es lo más tremendo? Que aunque muchos leemos la Biblia, vemos a la gente con ojos carnales. Te pongo un ejemplo. Los fariseos, los escribas y los doctores de la ley leían la Biblia y la conocían muy bien. Sin embargo, ellos catalogaban a los que andaban con Jesús como personas sin letras y del vulgo, y además les decían pecadores y publicanos de una forma despectiva. Así lo dice Hechos 4:13 y Mateo 11:19. Pero nuestro Señor Jesucristo no permitía, no dejaba que los defectos de la gente o sus desventajas influenciaran el concepto que Él tenía de las personas.
Nuestro Señor no veía a la prostituta, al publicano o al pecador a la luz de sus pecados, de sus desventajas o de sus defectos. Los veía a la luz del poder de Dios. Los veía a la luz de la gracia de Dios y veía lo que la gracia podría hacer en las personas. Por ejemplo, en Pedro no vio a alguien tosco, sino que vio a un apóstol fiel, a un apóstol ferviente y elocuente cuando estuviera lleno del Espíritu Santo. El Señor podía ver a las personas como iban a llegar a ser si se rendían ante Él, ante su amor. Así debemos ser nosotros, recordando que no lo haremos con nuestra fuerza, sino por la gracia del Señor. Ahora, mi hermano y mi hermana, si tú y yo vemos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros vecinos o a nuestra familia a la luz de la maldad que hay en ellos, esto nos va a incapacitar para orar por ellos, nos va a incapacitar para trabajar por ellos, porque Satanás nos va a susurrar: mira su pecado, mira lo malgeniado que es, mira esos vicios tan arraigados que tiene. ¿Para qué oras? ¿Para qué haces la obra? Él no te va a escuchar, él ya no va a cambiar. Ahí está el secreto. No podemos ver a las personas a la luz de sus defectos, a la luz de sus pecados. Por el contrario, necesitamos ver a las personas a la luz de la gracia de Dios. Ser capaces por fe de ver lo que Dios puede hacer en nuestros hijos, aunque estén rebeldes hoy. Necesitamos verlos por fe como siervos de Dios y siervas de Dios. Necesitamos ver a nuestro cónyuge como una esposa santificada o como un esposo santificado para el Señor. A nuestros vecinos podemos verlos a través de la gracia del Señor, transformados y hasta como misioneros para la gloria de Dios. Y esto nos va a capacitar, nos va a motivar y nos va a inspirar a trabajar por ellos, a orar por ellos y a no cansarnos por la gracia del Señor. Así que, ¿a la luz de qué vamos a ver a la gente ahora? ¿A la luz de su pasado? ¿A la luz de sus pecados? ¿A la luz de sus defectos? ¿O a la luz de la gracia de Cristo? Cuando veamos a la gente a la luz de la gracia de Cristo, compararemos sus pecados con la grandeza de la misericordia de Dios. ¿Y saben qué vamos a decir? Ese vicio, ese mal genio, esa ira o ese pecado nunca será más grande que el amor de mi Dios, nunca será más grande que el poder de mi Padre Celestial. Por eso yo no voy a perder la esperanza de que esa alma sea para Cristo Jesús. Trabajaré y oraré en la viña del Señor. Mi anhelo es orar, mi anhelo es ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ahora, mis hermanos, qué importante es lo siguiente. Si nosotros aprendemos a ver con los ojos de Jesús a la gente, también necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a vernos a nosotros mismos a través de sus ojos. Necesitamos vernos como Jesús nos ve. ¿Qué pasa si nos vemos a nosotros a través de los ojos de los demás? Algunas veces nos vamos a sentir orgullosos porque hay gente que nos mira con admiración. Otras veces nos vamos a sentir decepcionados porque hay gente que nos mira con desdén, con odio, con indiferencia. ¿Qué pasa si nos miramos a través de nuestros propios ojos? Nos vamos a engañar, seguramente, porque nuestros ojos ven según esté nuestro corazón, y nuestro corazón siempre es engañoso, y cuando estemos bien, nos va a decir que estamos mal, y cuando estemos mal, nos va a decir que estamos bien. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a vernos a nosotros mismos a través de sus ojos. Él nunca nos va a engañar. Él siempre nos va a mostrar en qué estamos fallando, pero también nos va a mostrar la solución abundante en su gran misericordia para que encontremos perdón y santificación en su presencia. Amén. Te invito a leer la historia de Mefiboset. Déjame leerte algunos pasajes, pero si tú la puedes leer completa, léela completa en casa. Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 9, verso 8. Mefiboset
volvió a inclinarse ante el rey y le dijo: «¿Pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto». Pero David ya le había dicho a Mefiboset en 2 de Samuel capítulo 9, verso 7 lo siguiente: «No tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa». Y en el verso 9 David dice lo siguiente: «Por su parte el rey David reiteró que Mefiboset comería con él, como si fuera uno de sus hijos». Qué lindo. Gracias, Señor. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, y siempre comía a la mesa del rey. Aquí vemos dos formas de ver. Vemos la forma de verse a sí mismo de Mefiboset, seguramente influenciado por lo que había vivido desde su niñez, que cuando corriendo para salvarle la vida, su nodriza se tropezó, cayó y Mefiboset quedó parapléjico o cuadrapléjico. El hecho es que no podía caminar. Y entonces, influenciado por esta condición física, Mefiboset llegó a creer que era un perro muerto, que él no valía nada. Para un judío, para un hebreo, los perros eran inmundos, y más si estaban muertos. Así que Mefiboset no solamente se consideraba inmundo, sino que se consideraba muerto. Se consideraba que ya no tenía esperanza, creía que no merecía nada. Sin embargo, en este pasaje hay una segunda forma de ver, y es la forma de ver de David. David le dice: «Yo apreciaba mucho a tu padre, y por el aprecio que le tenía a tu padre te voy a tratar con amor, con misericordia, con consideración, de tal manera que te voy a tratar como a uno de mis hijos». Hay poder en la gracia del Señor. Yo no sé si tú te creas como un perro muerto. Quizá porque desde niña o desde niño te despreciaron, te maltrataron o te hacían sentir inferior. O quizá porque la mayoría de tus amigos ya te llevan mucha ventaja académicamente hablando, o quizá no sepas leer. O quizá en tu familia siempre fuiste al que peor trataron. Pero no te veas más con esos ojos. Cristo ha cambiado tu vida y ha cambiado tu historia. Él ha cambiado tu corazón y ha cambiado mi corazón, porque Él quiere que nos veamos a través de los ojos de Jesús como hijos de Dios. Antes comías en la mesa de la miseria. Antes comíamos allá en Lodebar. Así se llamaba la tierra de Mefiboset, que significa tierra de olvido, tierra de soledad, tierra de tristeza y de dolor. Pero cuando el rey nos manda a llamar, nos dice: ya no vas a comer más en la mesa de la miseria, ya no vas a vivir más acongojado o triste, porque ahora yo te declaro mi hijo amado. Ahora comerás a mi mesa, ahora vestirás los vestidos que yo te provea, ahora serás amado y lo serás para siempre. Así que, mis hermanos, es un pecado vernos a nosotros como si no valiéramos nada. Es importante que le digamos al Señor que nos ayude a comprender nuestro valor. ¿Sabes tú cuánto vales? ¿Sabes yo cuánto valgo? Tú vales la sangre de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo Jesús es un precio infinito. El Señor Jesucristo dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser declarados o proclamados hijos de Dios. Ahora, dicho sea de paso, el que es hijo de Dios nunca se siente orgulloso por ser visto en el cielo como alguien muy valioso. Más bien, el saber que es alguien tan valioso para el cielo lo humilla, porque siempre considera que no se lo merece. Nunca se va a exaltar, nunca se va a llenar de arrogancia por este estatus que el Señor le da. El gran estatus o el alto estatus que Dios le da le sirve para mantenerse siempre bajo perfil, siempre en humildad, siempre anhelando servir, porque se siente muy bendecido por el amor del Señor. Así que, mi hermano, así que mi hermana, no te veas más como te enseñaron a mirarte en tu pasado.
O como quizá hoy te dicen que tienes que mirarte. No es tiempo de mirarnos con ojos orgullosos, pero tampoco con ojos inferiores. Necesitamos mirar nuestra vida a través de los ojos del Señor Jesucristo, cuán valiosa es. Valemos la sangre del Cordero de Dios. Y sabes, cuando sabemos que valemos la sangre de Cristo, cuidamos nuestra vida, cuidamos nuestro cuerpo de acuerdo al valor que el Señor nos ha otorgado. No vamos a fumar, no vamos a consumir licor, no vamos a trasnochar, vamos a hacer deporte, nos vamos a alimentar bien, pero sobre todo vamos a cuidar nuestra vida espiritual, porque sabemos lo que valemos y eso nos da conciencia de cuidar y administrar lo que el Señor nos ha bendecido, lo que el Señor nos ha provisto. Que Dios te bendiga, hermano. Escucha a continuación la siguiente reflexión final. Es larga, pero es importantísima. Contiene datos muy profundos y de gran bendición. Cuéntanos al final de este video qué aprendiste, qué fue lo que más te impactó, qué recibiste de parte del Señor, y coméntalo allí en la cajita de comentarios de este video. El Señor Jesús ve en cada ser humano un candidato para su reino, porque nuestro Señor tiene un corazón puro, con motivaciones puras. El estado de tu corazón y de mi corazón determinará la forma como vemos a los demás. Por ejemplo, si nuestro corazón es egoísta, veremos a los demás como personas a las que podemos sacarles algún provecho, sacar de ellas algo a nuestro favor. No nos interesará ayudarlos, sino que nos ayuden. No nos va a interesar comprenderlos, sino que nos comprendan. Si nuestro corazón está lleno de pecado, veremos a los demás como pecadores, porque el corazón pecaminoso le gusta creer que los demás están peor que él. Pero si nuestro corazón ha sido transformado por el Señor Jesucristo, veremos a los demás con ojos libres de sospecha, libres de acusaciones, llenos de bondad y urgencia por ayudar, comprender y servir. Lo que quiere decir que lo más esencial no es aprender a mirar a la gente como debemos mirarla. Lo más esencial es aceptar el llamado del Señor Jesucristo, seguirlo y recibir esa transformación de nuestro corazón. Con un corazón nuevo, en el que reine Cristo, aprenderemos a mirar a la gente con los ojos del Señor y no con los nuestros. Lo cierto es que muchos seguimos al Señor Jesús y andamos con Él, pero no hemos podido ver como Él ve. Por ejemplo, Jonás era un profeta, andaba con Jesús, andaba con Dios. Fue designado por el Señor para que hablara en lugar de Él al pueblo. Era un profeta. Si de alguien se esperaba que conociera a Dios, era de un profeta. Pero mira lo que dice la Biblia. Jonás 4, 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás sabía cómo Dios veía a los ninivitas, pero Jonás mismo no quería verlos con ojos de misericordia. Quería que fueran destruidos. Pregunta: ¿eran malos? Respuesta: sí. ¿Eran paganos? Claro que sí. ¿Eran crueles con los hijos de Dios? ¿Eran crueles con los hijos de Israel? Sí. ¿Pero necesitaban salvación? Un rotundo sí como respuesta. Jonás era profeta y, reitero, andaba con Dios, pero se negaba a ver a los ninivitas con los ojos de Dios, con ojos de misericordia. Dios finalmente le dice, en Jonás capítulo 4 versos 9 al 10,
Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, y hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hermanos y hermanas, Dios siempre ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Hay mucha gente que hace maldad, pero porque no han tenido la oportunidad de conocer la luz, porque en su niñez fueron maltratados, fueron acostumbrados a actuar sin sentimientos. No se les enseñó el bien y el mal. No se les enseñó a temer a Dios. No se les dieron principios. No se les mostró amor y misericordia. Dios puede ver eso que nosotros no podemos ver. Dios veía lo que Jonás se negaba a ver. Jonás quería venganza. Dios quería y quiere misericordia. Mi hermano, mi hermana, necesitamos ver a los que hacen mal, no con un corazón vengativo y justiciero. Necesitamos verlos con un corazón lleno de misericordia. Y solamente ese corazón es el corazón de Jesús, el corazón de Dios. Necesitamos ver a los que nos hacen mal, a los que nos han traicionado, a los que nos han hecho sufrir, con ojos de amor y de misericordia, como lo hace Dios con nosotros. Es injusto que le pidamos a Dios que nos perdone y que nos tenga piedad por nuestros pecados, maldades y equivocaciones, pero nosotros nos neguemos a perdonar, amar y comprender a aquellos que nos han hecho mal. Otros, como Jonás, pensamos: no voy a predicarle a esta familia o a esta persona porque ahí son muy borrachos, o porque esa persona es muy borracha, o porque consume drogas, o porque son muy peleones. Nos levantamos como jueces y creemos tener el don de decidir quién merece o quién no merece oír la verdad. No seamos como Jonás, seamos como Jesús, que en todos veía almas necesitadas de salvación. Dice el espíritu de profecía: nadie es tan abyecto. Esta palabra abyecto significa persona que comete actos viles. Tan corrupto, tan corrompido y tan vil, que no pueda encontrar en Jesús, que murió por él, fortaleza, pureza y justicia, si quiere abandonar sus pecados, si quiere poner fin a su conducta inicua y volverse con pleno propósito de corazón al Dios viviente. Él aguarda para despojarlos de sus ropajes manchados y contaminados por el pecado, y para revestirlos de mantos de justicia, blancos y resplandecientes. Testimonios, tomo 2, página 453. Los que son verdaderamente justos y con sinceridad aman y temen a Dios, lucen el manto de la justicia de Cristo tanto en la prosperidad como en la adversidad, la abnegación, el sacrificio propio, la benevolencia, la bondad, el amor, la paciencia, la fortaleza y la confianza cristiana. Son los frutos cotidianos que llevan aquellos que están realmente vinculados con Dios. Sus actos pueden no ser publicados al mundo, pero ellos están luchando todos los días contra el mal, ganando preciosas victorias contra la tentación y el error. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Éste no dejará que una sola alma, que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección, caiga bajo el poder del enemigo.
Libro La maravillosa gracia. Capítulo Una coraza de seguridad. Los fariseos veían las almas perdidas como indignas de salvación, indignas inclusive de recibir buen trato y servicio. Pero el Señor andaba con ellos, comía con ellos, se acercaba a ellos para mostrarles el amor y la luz de la verdad. Jesús afirmó que los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Mateo 9:9-13 dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El espíritu de profecía nos dice: nos dejamos desalentar con demasiada facilidad respecto de los que no corresponden en el acto a los esfuerzos que hacemos por ellos. No debemos jamás dejar de trabajar por un alma mientras quede un rayo de esperanza. Las preciosas almas costaron al Redentor demasiados sacrificios para que queden abandonadas así al poder del tentador. Sin una mano que les ayude, muchos no lograrán jamás reponerse moralmente. Pero mediante esfuerzos pacientes y constantes se los puede levantar. Necesitan palabras de ternura, benevolente consideración, ayuda positiva. Cristo puede levantar a los más pecadores y ponerlos donde se les reconozca por hijos de Dios y coherederos con Cristo de la herencia inmortal. Por el milagro de la gracia divina, muchos pueden prepararse para una vida provechosa. La maravillosa gracia, página 127. Qué lindo que el Señor nos invita a tener paciencia, a ayudar a las almas duras con esfuerzos pacientes. Esfuerzo significa fuerza extra, es decir, cuando ya hayamos dado todo por esa alma, dar un esfuerzo más. Seguir trabajando por las almas por las que ya hemos dado todo, pero no solamente con una fuerza extra, sino también con esfuerzo paciente. Paciencia significa paz y conocimiento, paz y tranquilidad, aunque veamos que de parte de ellos no hay ninguna reacción a favor del Evangelio, porque tenemos el conocimiento de las promesas del Señor, que nos dicen: Echad vuestro pan sobre las aguas, que después de muchos días lo recogerás. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay muchas promesas que se le dan al que predica la palabra. Trabaja con amor, trabaja con paciencia, siembra y si es posible con lágrimas, pero al final con regocijo vas a cosechar por la gracia del Señor. No te desanimes. ¿Y cuál es la base de este esfuerzo? Nos dice el texto que acabamos de leer, que estas almas costaron muchos sacrificios al Redentor del mundo. Y por ese amor y por esos sacrificios, nosotros no debemos cansarnos de trabajar por ellas. Hermanos, el Señor no vino a consumir las almas, pero va a haber un momento cuando las almas, al rechazar tajantemente y definitivamente el amor y la misericordia, serán consumidas por el fuego del cielo. Sin embargo, mientras ese momento llega, no debemos tener la actitud de Santiago y Juan, pidiéndole al Señor que consuma a tal persona porque blasfemó su nombre,
pidiéndole al Señor que castigue a aquella persona que ha sido intrépida o grosera, rechazando la palabra. Debemos ser como Elías, pero sobre todo como el Señor Jesucristo, pidiendo misericordia para el pecador, clamando al Señor que tenga piedad aún de aquellos que no la merecen. Necesitamos, hermanos, ser como Jesús, que aunque lo rechazaban, Él seguía mirando a las personas con ojos de bondad y con anhelo de salvación para sus almas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que podamos recibir un nuevo corazón, porque solo teniendo el corazón de Cristo podemos ver a las personas a través de los ojos de Cristo. Oremos, mis hermanos, para terminar. Nuestro Padre y nuestro Dios, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea exaltado, bendecido y dado a conocer desde ahora y para siempre. Gracias, oh Padre, porque nos hablas a través de la lección. Perdónanos, oh Señor, todas las veces que hemos perdido la paciencia. Perdónanos por no amar más las almas, por no sentir el peso de las almas, por no verlas a través de tus ojos. Pero con ese perdón también te pedimos restauración y transformación, para que, Señor, nos ayudes a tener ese amor grande e infinito por las almas, que en nuestro corazón no palpite nuestra naturaleza egoísta, sino que palpite tu naturaleza misericordiosa, llena de amor y de compasión por la humanidad. Y que al latir o palpitar tu corazón en el nuestro, podamos sentir ese anhelo de salvación, esa vehemencia, esa urgencia por dar a conocer tu amor a tantas almas que perecen por falta de amor y de misericordia. Gracias porque nos amas, gracias porque nos perdonas, gracias, oh Señor, porque nos usas como instrumentos de salvación para otras personas. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra familia, oramos, Señor, para que salves a todos los que amamos, para que tu nombre sea exaltado en sus vidas y que cuando tú vengas, todos podamos estar listos para irnos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, pueblo del Señor, preparémonos, porque Cristo viene pronto.